Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes, justamente 26 de julio de 2019, en este su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Les doy la más cordial bienvenida y asimismo les agradezco a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx y en nuestra transmisión en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a todos ustedes como cada viernes y reiterarles que Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa original del género médico en llevar para todos ustedes información especializada de actualidad en charlas dinámicas, muy serias lógicamente, en voz de expertos, especialistas calificados y certificados para toda la República Mexicana y para varias ciudades del extranjero. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche y justamente charlaremos de un tema de salud muy importante. Quédese con nosotros durante esta hora que promete mucha información muy valiosa para el cuidado de su salud. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto de presentar para todos ustedes, ya en una ocasión estuvieron por aquí con nosotros nuestros invitados, me refiero a ellos de verdad con mucho aprecio, mucho respeto para el doctor Miguel Hernández Castillo. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. También quiero agradecer la presencia en este estudio central de Revista Sin Recreo del doctor Samuel Jonathan Morgado Vázquez, que pues en esta ocasión, bueno, y la vez pasada también, doctor Jonathan, pues nos hace el honor pues de hacer un viaje especial desde la Ciudad de México para estar participando con nosotros esta noche. Bienvenido, doctor. Nuevamente, pues siéntase en casa. Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy felices de volver a estar aquí contigo. Gracias, doctor, muy amable. Y en esta ocasión tenemos de invitado, y lo diría también de esta manera, al doctor Jabel Mendoza Rivera. Él pues es también neurocirujano, en una fase de formación en la especialidad de neurocirugía, ya cursando pues el quinto año de muchos años de especialidad o de especialización. Doctor Jabel, pues bienvenido, gracias por haber aceptado participar esta noche, que bueno, no le habíamos hecho la invitación previa, pero bueno, él está pues dispuesto para también charlar con todo nuestro público. Muy buenas noches, doctor Jabel. Muy buenas noches a todos ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nuestros invitados todos son especialistas neurocirujanos, lógicamente con una formación pues académica muy amplia, muy vasta. Me refiero en este caso al doctor Miguel Hernández Castillo, pues él es especialista en neurocirugía por el Centro de Alta Especialidad 20 de noviembre del ISSSTE, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es diplomado en microneurocirugía por el mismo Centro 20 de noviembre del ISSSTE y bueno, maestro de pregrado de neurología, profesor de muchas, diría yo, generaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pues él formó parte de estas filas, actualmente dedicado a la práctica privada en cuanto a la neurocirugía. El doctor Jonathan Morgado Vázquez, pues él también labora en el hospital de lo que es el Centro Médico Nacional o la Unidad Médica de Alta Especialidad de La Raza, Centro Médico La Raza, con una estancia rotatoria en neurocirugía que lo hizo pues en el hospital de Houston, Texas, San Luke's, del Episcopal Hospital. Esta información es muy importante y de nuestro amigo el doctor Jabel Mendoza Rivera, pues bueno, él está justamente en el hospital de especialidades de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza en Ciudad de México. Y hoy vamos a charlar pues de un problema, como dicen por allí, que nadie sospecha que puede tener, en donde prácticamente hay algunos datos que pueden ser un tanto alarmantes. Se menciona así, diríamos en grandes rasgos, que aproximadamente 6 millones de personas pueden llegar a tener un aneurisma y no saben que lo tienen, sino en una situación todavía más catastrófica cuando se habla de que cerca de 600,000 personas al año sufren o pueden sufrir una rotura de este problema de un aneurisma y sufrir las consecuencias fatales que esto tiene. Vamos a comenzar pues nuestra plática
Yo aquí le quisiera pedir al doctor Jabel una definición, doctor, de lo que es un aneurisma cerebral en términos muy sencillos para que nuestro auditorio, todos quienes esta noche siguen nuestro programa, tengan una idea clara de qué se trata esto de un aneurisma cerebral, doctor. Ok, bueno, un aneurisma cerebral podemos entenderlo como una dilatación de los vasos del cerebro. Sí, claro. Esta dilatación de los vasos del cerebro tiene está propenso a una ruptura. Bueno, la ruptura obviamente de unos vasos del cerebro puede ocasionar pues diversos déficits neurológicos. Como usted bien lo dijo hace un momento, en ocasiones es fatal. Claro. En ocasiones puede incluso pasar casi desapercibido, una cefalea muy leve. Claro. Sin embargo, pues en la mayor cantidad de las veces ocasiona diversos grados de déficit neurológicos que, bueno, pueden ser muy catastróficos para la persona que padece esto. Es decir, dentro de lo que es un aneurisma cerebral, hablamos de una malformación, hablamos de un estado de una situación vascular que se forma lógicamente en los vasos cerebrales, que en un momento determinado se pueden hacer con ellos, se forman durante ciertas etapas de la vida. Doctor Jonathan, ¿qué nos puede usted comentar respecto a estas situaciones relacionadas con qué ocurre con la formación de los aneurismas, pues? Muy bien, pues el aneurisma, como lo decía Jabel, muy bien, es como una dilatación, sí, como un chipotito. Eso. Imaginemos que tenemos una cámara de una llanta y tiene un chipote, entonces esa parte de la cámara de la llanta pues es una parte que está propensa a romperse. Si se va a ponchar, pues es de ahí, ¿no? Así es. Ya cuando tenemos advertido que está el chipote, bueno, podemos hacer algo, pero si no sabemos, estamos esperando a que se rompa la llanta, ¿no? Claro. Las causas pueden ser congénitas y pueden ser también adquiridas. Hay muchas teorías acerca de la formación de los aneurismas y se ha visto que algunas personas nacen con la propensión a desarrollarlas, y hay algunas inclusive enfermedades que hacen que tú tengas mayor probabilidad de padecerlas, ¿no? Entre ellas son algunas enfermedades de la colágena, factores ahí del alfa-1 antitripsina y muchas cuestiones genéticas que hacen que seas más propenso. Pero muchas veces también se van generando a lo largo del tiempo, y esto es porque muchas personas sufren de la presión alta, que hace que el golpe hacia esas paredes de las arterias que tienen una propensión a estar más delgadas vayan formando ese chipotito. Claro. Hasta que de repente hay algún sobresalto o algo, hace que aumente la presión y esa pared que es muy delgada no aguanta la presión y se rompe. Obviamente ocasionando problemas muy serios, porque lógicamente hablamos de una malformación o una deformidad, diríamos, a nivel de una arteria cerebral, que lógicamente irriga o nutre de alguna manera ciertas zonas del cerebro, ¿no, doctor Jonathan? Y lo que comentaba muy atinadamente el doctor Jabel relacionado con esas situaciones en donde se va a comenzar a traducir en la clínica, o sea, como vemos al paciente, los déficits en cuanto a movilidad, a sensibilidad, a muchos factores. Y en este sentido, doctor Hernández Castillo, cuando hablamos propiamente de aneurismas congénitos o adquiridos, se habla siempre, y obviamente en la experiencia que como neurocirujano tiene, de aneurismas que nacen de un mismo tamaño o se forman pequeñitos, se van haciendo cada vez más grandes o se van dilatando, o qué pasa con estos aneurismas, doctor, inicialmente. Y también quisiera yo que nos orientara un poquito relacionado con, en su mayoría, por qué estos aneurismas pasan desapercibidos para la mayoría de la gente. Pues actualmente se ha ya definido que no pasan tan desapercibidos, ¿sí? Perdone que esté un poquito con ese criterio. Claro. Y lo voy a comentar más adelante. Los aneurismas tienen diversas clasificaciones, una de ellas es por su tamaño. Claro. Se clasifican en tamaños pequeños, medianos y gigantes. Sí. Va de acuerdo al tamaño que tiene el saco, la dilatación, ¿sí? Si es menor de 5 milímetros, son pequeños. Si es de 5 a 15,
ya son medianos, y de 5 a 25 son medianos, y de 25 a más ya son gigantes. Es decir, hablamos de aneurismas, doctor, que pueden medir desde 2 centímetros y medio a más. Claro, diríamos más. que en la experiencia, ¿cuál ha sido el tamaño mayor pues que se ha encontrado? Los medianos, yo he visto pocos gigantes. Aneurismas gigantes, pues. Pocos. Claro. En mi práctica de residencia no recuerdo haber visto ninguno, ¿sí? Posteriormente sí vi 2 que 3. Claro. La mayoría están dentro de los pequeños o medianos, ¿sí? Por ahí anda la mayoría de los aneurismas. Y ¿por qué se forman? Porque van creciendo. Si de principio un aneurisma ya es gigante, o va creciendo. Claro. Lo que pasa es que van creciendo. La debilidad que tiene la arteria, que está constituida de 3 capas, una capa interna íntima, una capa media compuesta por músculo y por tejido elástico, y una capa externa por una adventicia. Claro. Entonces la capa que resiste es la muscular y la elástica. Y en esa capa a veces, como decía Jonathan, pueden tener algún problema congénito, puede venir débil o de alguna manera con estas fibras abiertas, y entonces con la presión esto se va haciendo mayor. Claro. Es visto que es muy común en las personas que fuman mucho. Es decir, el tabaquismo. El tabaquismo es una de las causas. Decía el doctor Jonathan hace un momento también, pacientes hipertensos. Hipertensos, por supuesto. Es decir, Sí. tenemos factores asociados que sí tienen mucha relación pues con esto que estamos comentando, ¿no? Y lo que estaba diciendo acerca de que cómo pasan desapercibidos, desde que yo estaba en la residencia me tocó ver muchas cosas, y esto ya tiene unos buenos años, ¿no? Estoy hablando de 1980, por ahí así, sí. Vimos que los cuadros de migraña que se hacían como muy crónicos, cuadros decía Javier, de cefaleas, o sea, dolores de cabeza, claro. Que tienen las personas, y que se van haciendo constantes, persistentes, y que se dejan fluir como un dolor de cabeza normal. De repente los hemos visto debutar con una hemorragia subaracnoidea y ponerse muy graves y hasta morirse. Recientemente tuvimos el caso de una persona, amistad, que pues se quejaba de esto, ¿no? Y yo la vi y le dije que se hiciera una angioresonancia para ver qué tenía. Nunca se la hizo, y pues ya me enteré que estaba muy grave y se murió por un aneurisma roto. O sea que una cefalea, un cuadro de dolor de cabeza crónico, una migraña, debe estudiarse. Claro. Actualmente es muy fácil estudiar esto mediante angioresonancia, angiotomografía. Todavía antes, que lo teníamos que hacer con angiografías, representaba más riesgos, más problemas. Ahora es relativamente fácil. Es decir, ya se tiene de alguna manera alguna posibilidad para hacer un diagnóstico, lógicamente antes de que llegue a presentarse un problema mayor. Pero bueno, aquí algo que nuestros invitados han hecho mucho énfasis es justamente, primero, en la idea de que, si bien es cierto, son quizá imperceptibles en algún momento, pero sí llegan a dar algunas manifestaciones. El dolor de cabeza puede ser uno de ellos, pero la gran mayoría también de las personas asocia que sufren dolor de cabeza precisamente por migraña, por alguna otra causa, por circunstancias desconocidas que lo resuelven con un analgésico, se quitó el dolor de cabeza y no vuelven. Vaya, es más, yo creo que no está ni siquiera en ellos pensar que pueden consultar a un médico, y mucho menos en la idea de que pueda tener un problema relacionado con un aneurisma. Por eso esta información es muy importante, y bueno, pues yo les quiero hacer la invitación a todos ustedes para que formulen sus preguntas. De verdad que miren, aprovechemos que tenemos invitados con una amplia experiencia, y que en este momento, bueno, pues participando con nosotros para que, bueno, puedan ustedes formular sus preguntas, incluso hacernos llegar sus comentarios y lo que ustedes deseen a través de nuestro chat, toda vez que, bueno, esta información, insisto, es muy importante, y sobre todo por las consecuencias que trae un problema de una ruptura o rotura de un aneurisma, y que, bueno, en su momento no sea atendido de manera adecuada, y sobre todo por personas profesionales de la salud con una experiencia vasta en este sentido. Y entonces, doctor Jonathan, cuando consideramos la frecuencia de los aneurismas, ¿quiénes son más propensos? Vamos a hablar de esta manera, hombres o mujeres. Es un problema que no discrimina género. ¿En qué edad
se pueden presentar más frecuentemente estos problemas, porque en realidad, digo, en este momento la gran mayoría alguna vez en su vida ha sufrido un dolor de cabeza y puede pensar, bueno, tendré o no tendré un problema de esos, pero ¿cómo entenderlo para saber ubicar edad, género y una serie de factores para la presentación de aneurismas, doctor? Bueno, pues estos son datos importantes. En cuanto al género, hay una predominancia por las mujeres. Ya. Okay. Ellas son más, frecuentemente padecen más este tipo de problemas. Se empieza a ver con mayor frecuencia a partir de los 45 años de la vida. Okay. Obviamente un niño puede tener un aneurisma y también se tiene que tratar, pero obviamente son poco frecuentes. Claro. Lo más frecuente es ya después de que tienen las mujeres más de 45 años, tienden a desarrollar más este tipo de problemas. La incidencia ha aumentado a lo largo de los años porque hoy en día ya no nada más diagnosticamos los que ya sangraron. Exacto. Sino estamos ya diagnosticando pacientes que todavía no sangran, porque ya tenemos más estudios con los que se hace el estudio de la cefalea, el dolor de cabeza. Claro, claro. El dolor de cabeza no se puede tomar a la ligera, porque tenemos que hacer estudios para poder descartar que no puedas llegar a tener un aneurisma, ¿no? Exacto. O un tumor en la cabeza o algunas otras cosas que puedan presentarse. Claro. Y esto doctor, en cuanto a hablando pues de los dolores de cabeza, las cefaleas, diríamos que la gente acude o son enviados al especialista en su mayoría precisamente por un dolor de cabeza crónico, y cuánta asociación existe del dolor de cabeza cuando ustedes los estudian con precisamente encontrar aneurismas en los estudios de imagen relacionados con esto, ¿no? Que pareciera tan simple como sufrir un dolor de cabeza. Claro, nosotros hacemos una correlación clínica. Sí. Tenemos que hacer una semiología muy, muy detallada. Nosotros tenemos que identificar a aquellos pacientes que tengan algo que llamamos cefalea centinela, okay, porque la cefalea centinela es un aviso a un paciente que va a sangrar. Ya, ok. Puede presentarse una semana o inclusive 2 semanas antes de que se llegue a romper el aneurisma, y es muy importante sospecharla. Entonces, ante un paciente que tiene un dolor de cabeza, que de repente lo refiere como el peor de su vida, y que de repente cede y todo esto, es necesario hacer estudios para complementar que no vaya a ser un caso de ese tipo. Claro. Y entonces poder actuar antes de que esté el evento, porque una vez que se da el evento, es importante mencionar que de 10 personas que se les rompe un aneurisma, una persona ya no va a llegar al hospital, o sea, el 10% fallece antes de llegar al hospital, el 50% va a fallecer en los primeros 2 a 3 meses después de diagnosticado. Claro. Y un tercio, un cuarto van a tener secuelas muy importantes que, aunque sobrevivan, van a tener secuelas, van a quedar con secuelas por vida. Claro, que son un impacto social y económico muy duro para las familias que tienen problemas. Claro. No pueden mover un brazo, no pueden mover una pierna, y eso acaba completamente con la economía familiar. Claro. Y entonces, doctor, cuando hablamos, digo, en este límite de número de pacientes, decía usted 10, ¿qué serán? 2 con un pronóstico bueno, o diríamos que llegan a salvar o a librar una etapa crítica. Bueno, va aumentando dependiendo de si se hace un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Que de acuerdo. Aún así, en pacientes que se diagnostiquen bien, algunos pueden llegar eso es de las enfermedades más críticas que tratamos. Sí, claro. Definitivamente de las más difíciles de tratar y los métodos de tratamiento que ahorita vamos a platicar y claro. todo, híjole, sí se han estado muchos avances tecnológicos para que hoy en día tengamos un poquito más de seguridad y obviamente cambie un poco el pronóstico en cuanto a estos pacientes. Por supuesto. Pues esto es muy importante, fíjense, hoy estamos aprendiendo toda esta gama, más que de problemas asociados a la ruptura o rotura de un aneurisma. Realmente, cuántas personas, cuando son atendidas de manera oportuna y aún en manos expertas, pueden llegar a sufrir esas consecuencias derivadas de un simple dolor de cabeza, que lo hemos dicho, quizá la mayoría de nosotros alguna vez lo hemos padecido y no se ha estudiado de manera adecuada. Nosotros tenemos
tenemos que hacer la primer pausa de este programa. Por favor, no se vaya, quédese con nosotros. Lo invitamos a hacer sus preguntas todavía para el segundo segmento. Es muy importante que participe. Viene una información muy valiosa relacionada no nada más con los principales signos y síntomas, sino también la manera de diagnosticar el problema de los aneurismas cerebrales. Estamos con ustedes en breve, de regreso. Tener una mascota es genial. Vives más, vives sin estrés, vives sin depresión, tienes un compañero, vives feliz. Demostrado con evidencias científicas, en Exotic Pet Healthcare nosotros te ayudamos a cuidarlos. Tenemos especialidad en animales exóticos. Además atendemos a todas las mascotas. Nos encontramos en Basurto número 58, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Llámanos al 2288-260899. Médica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica ERA, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el Dr. José Fortino Palafox Centurión. Neumología, cirugía de tórax y endoscopía respiratoria, cirugía torácica vanguardista y de mínima invasión. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 460A. Citas al 2281-410846. Urgencias 2288-605588. Médica ERA. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Y yo estilizar mi nariz. Cirugía. ...73... 2281-040898. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Estamos de regreso con todos ustedes en este su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo, endoscopista, y esta noche pues charlando con los doctores Miguel Hernández Castillo, con el doctor Samuel Jonathan Morgado Vázquez y el doctor Jabel Mendoza Rivera, todos especialistas en neurocirugía, precisamente charlando de el tratamiento pues actual de los aneurismas cerebrales. Y hablando de los aneurismas cerebrales, pues bueno, prácticamente durante este primer segmento se ha comentado todo lo relacionado pues con la definición que es un aneurisma cerebral, si da signos, si da síntomas, si son pequeños, si son gigantes. Pero algo que se comentó que es muy importante es que cuando un problema de esta naturaleza se presenta, en la mayoría de las ocasiones puede ser precedido o previo a tener un problema de una rotura, de un aneurisma. Puede haber dolor de cabeza, y lo decía nuestro invitado, el doctor Jonathan Morgado, que lo refieren los pacientes como el peor dolor de cabeza de su vida, porque nunca antes habían manifestado problemas de esta naturaleza. No quiero empezar pues este segmento sin antes agradecerle a todos quienes están conectados a través de nuestro chat, agradecerles precisamente a Reimer Alemán, a Diero Sart, está también siguiendo nuestra transmisión, pues la doctora Josefina García González, el maestro Luis Gerardo, Karen Rodríguez, está también la doctora Marilú Tello Pérez, que está, bueno, pues siguiendo nuestra transmisión, Amanda Campos, Hugo de Jesús, él manda saludos, gran programa con excelentes invitados, muchísimas gracias. También un saludo a la doctora Janet Fuentes, a María del Carmen Fortuny, y bueno, el maestro Luis Gerardo Martínez, él dice saludos a los doctores en el primer programa del 4º año de estar al aire. Pues sí, con este programa abrimos nuestro, diríamos, 4º
cuarto año de transmisiones que esperamos cerrar justamente el próximo año, si bueno, pues Dios nos da licencia, vida y salud, diríamos, y que no tengamos ningún inconveniente pues en hacerlo. También Amanda Campos manda felicitaciones, dice ella, excelente programa, felicidades a los invitados. María del Carmen Fontuni, tema muy interesante, muchísimas gracias. También felicita justamente a los invitados. Y Xochitl Rey Ram dice, muy interesante el tema, como todos los que transmiten cada viernes, gracias y felicitaciones. Muchas gracias también a Fanny Castro, que está siguiendo nuestro programa y que envía saludos. Y bueno, la doctora Marilú Tello Pérez, ella comenta, dice, qué buen programa, algo que resulta muy frecuente y con alta mortalidad. Qué bueno que hay especialistas tan preparados como sus ponentes para atender este tipo de situaciones. Pues sin duda, doctora Marilú, es algo de lo que nos ha caracterizado precisamente, y pues que siempre hemos de agradecer la participación de nuestros invitados. Y bueno, en este sentido, doctor Jabel, una vez se ha dado, diríamos, el problema del dolor de cabeza, que hemos definido como el peor que pueda padecer o sufrir una persona, ¿cuáles serían, diríamos, los signos, los síntomas? ¿Cuáles serían las principales manifestaciones de que un aneurisma se rompió? De que hay una hemorragia en el cerebro, de que algo está ocurriendo, porque muchos de los que nos ven en este momento dirían, bueno, ¿y qué va a sentir una persona cuando se rompe un aneurisma, no? Justamente eso es lo que queremos que nos diga, doctor. Pero también es importante recalcar situaciones que pueden predecer a la ruptura de un aneurisma cerebral. Sí. Hay otro tipo de sintomatología, por ejemplo, crisis epilépticas, alteraciones en la motilidad ocular, inclusive dependiendo del tamaño también pueden provocar hidrocefalia, inclusive en un paciente con un aneurisma cerebral. Como bien usted lo decía, cefalea creo que es la principal sintomatología que va a presentar el paciente de diversa magnitud. Sí, y claro. repito una vez más, puede ir de una cefalea muy leve. Algunos pacientes llevan con una cefalea muy leve y realmente el aneurisma se descubre de manera sin esperarlo como tal. Ahora bien, también puede haber alteraciones en el estado de conciencia de diversa magnitud, que inclusive puede hacer que el paciente requiera de asistencia mecánica ventilatoria para sostenerlo con vida. Claro, ¿sí? claro. Alteraciones en la fuerza muscular, yo creo que son los principales. De los principales signos y síntomas, lógicamente, y de los cuales debe estar pendiente una persona, sobre todo porque si hablamos pues de lo que comentaba hace un momento el doctor Jonathan Morgado respecto a la edad de presentación, más o menos 45 años, tomando en consideración que no hay factores de riesgo, tal vez hipertensión, problemas de elevación de triglicéridos, colesterol, grasas pues en la sangre y tal vez otros trastornos, quizás se puedan presentar en etapas más tempranas. Pero sí es importante porque la mayoría de las personas, en casi todos los casos, comenta, es que a mi familiar le dio una embolia cerebral o le dio un problema, actualmente pues bueno, ya EBC, ABC o como se le pueda determinar, pero finalmente algo que está generando lógicamente un problema. Y doctor Jonathan, me atrevo pues a pedirle también su opinión. Pusimos en el fondo pues de la pantalla para que también quienes siguen nuestra transmisión a través de Facebook Live tengan una idea mucho más clara. Ahí esto ejemplifica, creo que muy clara la forma en la que puede definirse, ¿no?, lo que es un aneurisma, doctor. ¿Cómo poderlo explicar para nuestros seguidores? Bueno, pues aquí estamos viendo una imagen en la cual podemos ver por dentro de la cabeza. Nosotros esto lo podemos ver también con algunos métodos que vamos a platicar, la angiotomografía, claro, y la angioresonancia, que son métodos pues realmente muy poco invasivos. Nada más se les pone el medio de contraste para poder hacer este tipo de imágenes. Y aquí vemos las arterias carótidas internas, que son las dos principales arterias que irrigan el cerebro, y de este lado tenemos la arteria cerebral media en su segmento M1, y aquí este globito que vemos aquí, eso correspondería a un aneurisma, que puede estar localizado en cualquier parte de las partes de la carótida, claro, inclusive de las arterias vertebrales que están aquí atrás, que se unen para formar la arteria basilar. Lo podemos encontrar en cualquier parte. Por eso es importante hacer estudios para determinar justamente dónde está
cuál es la situación que tiene, si está mirando hacia atrás, hacia adelante, para nosotros poder de alguna manera saber qué tipo de abordaje o qué tipo de cirugía vamos a tener que realizar para poder llegar hacia ese lugar en específico. Claro. Nunca hacemos una craneotomía o abrimos el cerebro para ver a ver dónde nos la encontramos. Claro. En este caso, por ejemplo, a nivel abdominal, cuando hay un paciente que tiene un trauma o algo, hacemos una laparotomía exploradora, o sea, abrimos el abdomen y buscamos qué encontramos. Claro. En este caso no se, en el cerebro no. Y en la cabeza no entramos así como que a ver qué encontramos. Tiene que ser con un diagnóstico específico, claro, bien estudiado, bien planeado, para obviamente tener las mejores posibilidades de que al paciente le vaya bien. Claro. Y doctor, ¿es posible que así como se ve este aneurisma exista otro junto, 2 o 3? ¿Hay factibilidad de que se formen varios en la misma arteria? Hay pacientes que operamos a veces de un lado y después los damos de alta y los regresamos para operarlos del otro lado. Ah, caramba, o sea, Tienen es decir, esto no respeta números, sí, y al contrario puede presentarse de manera múltiple, ¿no? Así en un es. momento determinado. Sí, hay muchos casos. Pues esto es muy interesante, porque sobre todo esto es muy importante, pues, que todos lo sepamos, que no solamente se habla de un aneurisma, sino puede haber más de uno en ese sentido. Pues es algo sumamente valioso y muy importante que nos comenta, pues, aquí nuestro invitado, el doctor Jonathan Morgado. Y bueno, yo creo que aquí hay una situación que es muy importante también en un momento dado. Doctor, la gravedad de una situación clínica de un paciente cuando ha sufrido de una rotura de un aneurisma, finalmente de una hemorragia ahí cerebral, ¿cómo se valora para saber qué tan grave puede ser esto? Clínicamente creo que hay algunas escalas. Sí, hay una escala que se llama de Juniges. Ajá. Y esa escala va de 0 a 5. Sí, claro. Sí, y dependiendo de la gravedad es los datos que vamos recabando, ¿no? Sí, claro. Un grado 0 es una persona pues, que no tiene dolor de cabeza, y quizás algunas pequeñas alteraciones a la revisión, ¿no? Claro. Le llamamos nosotros rigidez de nuca, un problema así de que tiene la nuca resistente por la irritación de la meninge. Pero de ahí fuera todo está bien. Y así progresivamente hasta el grado 5, donde es un paciente que está en coma. Está en coma y en un coma bastante profundo, a veces hasta con signos de daño cerebral muy serios, hasta muerte cerebral. Ya irreversibles, podríamos decir. En ese grado, pues sí, ya se puede pensar de esa forma, ¿no? Así en ese lapso de 0 a 5, dependiendo del grado de daños que vaya teniendo. Claro. Es decir, tampoco es una situación que vaya a ir de menos a más. Puede presentarse de manera, diríamos, puede ser un momento muy agresiva, del stroke o el ataque que sucede, claro, y quedar de esa forma, o quedar en una situación y de ahí progresar. ¿A qué se debe esto? Muchas veces las personas piensan que es porque hay un sangrado muy abundante. No, de hecho el sangrado no es tan abundante. Ni es lo que pone hacia los pacientes. No, es el vasoespasmo. Ah, ya. Es el vasoespasmo cerebral el que conduce a este tipo de agravamiento, y también tiene que ver la localización del aneurisma. Claro. Si está muy cerca de las zonas donde hay arterias que a veces emergen del aneurisma, que son perforantes, y que van a ir a irrigar áreas del tallo cerebral, y eso se espasmoliza, hay un problema de falta de irrigación hasta eso, inclusive pues el mortal en un momento dado, ¿no? De esto depende principalmente la gravedad del espasmo. Sobre todo, porque muchas veces se consideraba que era una hemorragia masiva lo que generaba que ese paciente falleciera o que ese paciente quedara con secuelas muy graves. Ya lo decía el doctor Jonathan hace un momento. Es un buen número, pues, no es nada despreciable de las personas que quedan con secuelas derivadas de una falta ya de irrigación a la masa cerebral, y que lógicamente no nada más es el desgaste familiar, sino bueno, ya se acaba la vida prácticamente productiva de esta persona que sufre un problema de esta naturaleza. Y doctor Jonathan Morgado, yo quisiera hacer hay una manera también de clasificar la hemorragia de acuerdo a los hallazgos que hay en la tomografía, en la clasificación de Fisher. Eso también va correlacionado con la gravedad del caso. Sí. Tiene que ver con eso, de acuerdo a que si solamente es una pequeña
salida de sangre, así ya es una situación muy masiva de sangre, lo que da el pronóstico también. Claro, sobre todo en ese sentido. Y bueno, doctor Jonathan, cuando hablamos del diagnóstico de lo que es un problema de una ruptura de un aneurisma cerebral, ¿de qué estudios el neurocirujano se vale, se apoya para poder realizar un diagnóstico? Lógicamente, ya después de lo que comentaba el doctor Hernández Castillo, se ve un paciente deteriorado, que se sospecha que hay una hemorragia y que lógicamente se sospecha que es por una ruptura de aneurisma. ¿Qué estudios tienen al alcance, doctor, o que se cuenten en la actualidad para diagnosticar esto justamente? Los estudios que son más válidos a nivel internacional son 3, es la angiotomografía con reconstrucción tridimensional, claro, que prácticamente lo que busca es hacer una recreación tridimensional como esta que vemos aquí, sí, claro, obviamente sin la demás parte del dibujo. Claro. La angioresonancia, que es un estudio de resonancia que también hace sustracción digital y por medio de esa sustracción digital hace tridimensionalmente el vaso, lo recrea. Y el gold standard, que continúa siendo, aunque ya tenemos estos métodos menos invasivos, es la angiografía cerebral, claro, que es un estudio que no ha sido superado por los demás, pero solamente lo dejamos en los casos cuando la angiotac o la angioresonancia no sean concluyentes. Claro. La mayoría son concluyentes, pero en aquellos casos donde no podamos ver bien la anatomía o no lo podamos identificar, siempre vamos a elegir nosotros la angioresonancia. De hecho, si producción nos hace favor de pasar, tenemos creo que por allí algunas imágenes que orientan un poquito a lo que acaba de comentar el doctor Jonathan Morgado relacionado con los métodos de diagnóstico. Y bueno, creo que aquí hay algo inicialmente, a ver si nos ponen la primera imagen o no sé, doctor, si con esta es, diríamos, ejemplificante para determinar pues que es una parte de un estudio del cual el neurocirujano hace y puede hacer diagnóstico para aneurisma cerebral, ¿no? Sí, ¿podemos poner la siguiente? A ver, por favor. La siguiente, este es el caso de una angioresonancia. Sí. Se hace como las resonancias, el paciente, y se hace la sustracción digital. Esa es una tomografía. La anterior, por favor, esa es. Sí. Esta es una angioresonancia. Aquí el aneurisma se encuentra en el tope de la basilar, y es esta que podemos ver aquí. Sí, este claro. Paciente inclusive tiene aneurismas múltiples. Sí. Algunas más pequeñas, la que se logra ver con mayor facilidad es esta de aquí en medio. Claro. ¿Okay? Doctor, en este caso, y no por decir que alguien lo pueda tener, pero ¿qué se esperaría cuando hay un aneurisma que se puede romper a ese nivel con relación a los signos clínicos pues en ese paciente? Bueno, como este tiene localizaciones múltiples, pues tendría una variedad de síntomas y signos muy amplia. Claro. Aquí lo más importante sería que si este estudio lo tenemos antes de que sangrara, sí, claro, podríamos obviamente tratarlo para prevenir un sangrado. Exacto. Porque una vez que ya tenemos el diagnóstico, el porcentaje pues de pacientes que sangran anualmente, pues obviamente no sabemos quiénes van a sangrar. Claro. Entonces es importante determinar en un paciente a quién vamos a tratar para tratar de prevenir ese sangrado. Claro, por supuesto. Y no sé si haya otra imagen, doctor, que quiera que le pongan en pantalla para que también nos pueda apoyar con la ejemplificación. Tenemos la previa. La anterior, a ver. Una anterior y dos anteriores. Esa es la anterior, por favor, esa. La angiografía cerebral. Sí, claro. ¿Okay? Esta nos permite ver imágenes mucho mejor, de una manera mucho mejor, es superior a las demás, claro. Pero simplemente la dejamos en pacientes en los cuales no podemos hacer un diagnóstico definitivo o en pacientes que queremos tratarlos por esta vía. Claro. O sea, justo cuando se hace el tratamiento o el diagnóstico, en ese mismo momento hacer el tratamiento. Claro. Una vez que metemos un catéter por aquí y aventamos el material de contraste, se pueden meter instrumentos para tratarlo por dentro del aneurisma. Ya hacerlo diagnóstico y terapéutico, exactamente, en ese sentido, sin ¿no? necesidad de abrir el cráneo para poder llegar ahí. Eso es muchísimo mejor, digo yo, en cuanto a la expectativa. Yo quisiera doctor agregar, Hernández Castillo, si me permite, por Johnny, favor, sí, claro. Que este estudio, como él dice, se deja como última opción.
Y la razón es que este estudio es un estudio invasivo, Claro. que de alguna manera pues va a representar cierto riesgo para el paciente. Claro. Ya actualmente con el método Seldinger ya es más fácil, ¿verdad? A través de una sola punción a nivel de la arteria femoral, introducir un catéter y por ahí navegar para llegar a todos los vasos, ¿no? Y efectivamente ya entraremos en el tratamiento. No, y esto sí, se hace sí, ya sí, prácticamente sí, como un tratamiento. claro. Y lo decía yo porque, bueno, finalmente ya nos están marcando por aquí otro corte en la parte más importante y más interesante. Pero mire, vamos a regresar después de esta breve pausa porque vamos a hablar justamente del tratamiento endovascular para este tipo de problemas que son los aneurismas cerebrales. No se vaya, tenemos todavía que darle lectura a muchos saludos, comentarios, felicitaciones y preguntas. Estamos de regreso con todos ustedes en breve. Usted puede ser alérgico y no saberlo. Estornuda frecuentemente, respira con dificultad, le da comezón constantemente. Consulte a la doctora Laura Concepción Vidal Contreras, alergóloga inmunóloga. Aplicación de vacunas, niños y adultos. En Clínica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Hospital Ángeles Jalapa. Consultorio 460A. Citas 2281-4108-46. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Y esta noche, bueno, pues en una charla de verdad muy amena, hablando todo lo relacionado con el tratamiento actual, el tratamiento endovascular de los aneurismas. Y bueno, pues ya aquí con nuestros invitados justamente charlando fuera del aire, pues de que es un tema muy interesante, muy apasionante en muchos aspectos. De verdad que con información muy valiosa, y agradecerles a todos quienes están enviando sus saludos, felicitaciones y sus preguntas, que vamos también a darle lectura en un momento. Aprovechar aquí la señora María del Carmen Fortuny, ella comenta: mi hija constantemente sufre dolores de cabeza y ya tuvo una parálisis facial. ¿Me podría informar qué es lo que puedo o debo hacer? Ella tiene 39 años. ¿Pudiera estar relacionado con lo que estamos hablando, doctor? Evidentemente que hay que hacer un estudio clínico primero, sí, claro. Hay que tener una consulta, una revisión, claro, y finalmente hay que hacer una tomografía con angiotomografía, es básico, definitivamente, sino hasta una angioresonancia, porque por la frecuencia de presentación de aneurismas, vamos a ponerle entre comillas, sí, silencioso, sí, puede suceder que aparezca uno, ¿no? Claro. Y ahora, pues con esto es muy importante, pues sobre todo con la terapia endovascular, porque se puede descubrir un aneurisma que no ha sangrado, pero anteriormente con el tratamiento abierto, pues representaba esto un riesgo, claro, es un riesgo fuerte. Y si no había sangrado, a veces lo metían al quirófano y una persona que estaba bien pudiera tener una hemorragia y terminaba mala cosa. Ahora con terapia endovascular esto es diferente. Sí, pues lo que comentábamos hace un momento, ¿no, doctor? Respecto al hecho de decir que en el mismo abordaje arterial se diagnostica y se puede tratar un problema de esta naturaleza, lógicamente teniendo pues la infraestructura, la tecnología, porque
yo digo que los mejores especialistas los tenemos en México. Así es. Así Y es. cuando decimos en México hablamos de nuestro país y no tenemos que ir a tratarnos a otro lado, porque en Para realidad nada. hay la confianza, pues, porque la formación, los años tan solo, y no nos dejará mentir aquí el doctor Jabel, ¿verdad? Y todos quienes ya han pasado por el hecho de la etapa formativa, como todas las especialidades médicas, pues es una etapa de mucha exigencia, no solo académica, sino también profesional en muchos aspectos, y creo que vale la pena tener la confianza, sobre todo en que hacemos las cosas bien. Así es, yo creo que complementando la pregunta de la señora, Sí. sí le recomiendo que visite a un neurocirujano, aquí Claro. vemos 3, Claro, o el que a ella le parezca mejor, pero sí tiene que ver a un neurocirujano. No, pues yo se los recomendaría Definitivamente. ampliamente, ¿eh? Yo diría que más que al que le parezca mejor, la verdad, digo, somos los mejores especialistas, y con esa actitud se lo comento y se lo digo, señora María del Carmen Fortuny. Al doctor Alfonso César Aburto, un saludo. Alma Mejía, Emanuel Ordóñez también manda muchas felicitaciones, dice por los años del programa, muchas gracias. El doctor Eduardo Carreira, cardiólogo, está también siguiendo nuestro programa. Macroart está Saludos. también. Pilar Vadillo Virués, ella también manda saludos y dice siempre con los mejores temas y grandes expertos. Maggi Polanco está siguiendo nuestra transmisión. Kaoli Reyes dice excelente los invitados ponentes y muchas felicidades a tan bonito programa, tratando como siempre temas muy interesantes. Un saludo afectuoso al doctor Aguirre, muchas gracias. A Lauris Bello que está siguiendo nuestro programa, a Lucecita Jiménez, a Miriam Barrales, a Azul Carlín, saludos doctor Aguirre, excelente programa, muchas gracias. A Londra Alemán, excelente programa. Laura Eugenia Correa Ricaño, como siempre, interesante tema, felicidades a todos los ponentes. Y bueno, pues también los felicitan la señora María Gracias. Luisa de Banderilla, Veracruz, la terapeuta Emma Ruiz de la Ciudad de México, el endocrinólogo el doctor Roberto Gómez Cruz, la estilista Oralia, periodista Inocencio Valdés, el ingeniero Winfield, José Nicolás López, el periodista Raúl López, el doctor Francisco Gil Morales, también el señor Ricardo Nava, la doctora Magda, el doctor Adrián López, compañero radiólogo aquí en la ciudad de Sí. Jalapa, que les manda muchos saludos y felicitaciones. La antropóloga María Eugenia, el ingeniero Manuel Victoria y amigos, pues tiene un grupo con el que ven los programas cada viernes, y en esta noche pues seguramente también reportándose con nosotros. La enfermera Ana Berta del puerto de Veracruz, muchísimas gracias. Al oncopatólogo, al doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Mastología, que en breve va a tener su congreso aquí en la ciudad de Jalapa. Estamos hablando ya del día 8 de agosto y lo tendremos de invitado la semana entrante. Ya me adelanté, pero bueno, es importante también comentarlo. Y bueno, pues a todos ellos, a la mesa directiva, un afectuoso saludo. Doctor Jonathan, seguramente la parte que nuestro auditorio está esperando, la parte del tratamiento endovascular, la parte donde se puede salvar una vida, lógicamente, corresponde justo a esto que usted hace pues de manera muy frecuente, que hace, si no de manera cotidiana, tal vez sí hablábamos hace un momento de una casuística muy importante junto con el doctor Franco, ¿verdad? El doctor Jorge Santos Franco. Exacto, Sí, de la embolización. Platíquenos un poquito, doctor, de qué es esto del tratamiento endovascular propiamente dicho para los aneurismas. Sí, pues mira, el tratamiento endovascular surge como una opción terapéutica de este Sí. tipo de padecimientos. Es muy parecido a lo que ya se está haciendo en el corazón, que en vez de hacer una cirugía a corazón abierto, Claro. por medio de catéteres, Sí, se puede tratar algunos problemas del corazón. claro. Bueno, lo mismo ya se está haciendo en el cerebro, ¿ok? Esto es relativamente nuevo a nivel mundial, y en México ya se viene haciendo desde hace varios años. En el caso de nosotros lo vemos muy frecuentemente en nuestro Centro Médico Nacional, ya que ahí nuestro jefe de servicio, el doctor Jorge Santos Franco, Sí. que tiene muchas ganas de venir, por cierto, Claro. lleva más de 1000 casos tratados por este método. Claro, claro. Entonces realmente es una de las casuísticas más grandes a nivel nacional, y es uno de los expertos no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Claro. Entonces, esta modalidad lo que hace es que ya no tengamos que abrir la cabeza. Generalmente hay que abrir la piel, cortar un pedazo de cráneo, de hueso, para poder acceder a las meninges, abrirlas y posteriormente ir disecando con mucho cuidado para llegar a donde está el aneurisma. Claro. Obviamente pues esto representa algo bastante, es difícil llegar a hacer este tipo de procedimientos, y de manera tradicional se pone un clip
para aislar este aneurisma de la circulación, claro, y que ya no le entre sangre, ¿ok? Pero en el caso de la terapia endovascular, por medio de una punción que puede ser en la arteria femoral, en la pierna, claro, o inclusive en la arteria radial, sí, aquí en la mano, podemos llegar al aneurisma y por dentro recubrirlo con un material doctor especial. Jonathan, perdón que lo interrumpa, si podemos correr el video para que nos pueda usted ejemplificar de esto que nos comenta, que nuestro auditorio tenga esa idea bien franca de lo que se hace, que verdaderamente es de muy alta especialidad en este sentido. Creo que ahí tenemos una imagen fehaciente de lo que es esto propiamente, ¿no, doctor? Sí, claro que sí. En esta imagen podemos ver un aneurisma cerebral. El paciente está, en este caso, cuando se realiza este tipo de procedimientos, está solamente sedado. Claro. No hay necesidad de hacer intubarlo y anestesiarlo de manera general. Eso es una ventaja muy grande porque el paciente está despierto durante el procedimiento, sí, y uno lo está evaluando, le está preguntando cómo se siente, cómo está, si tiene pérdida de la fuerza, sí, claro, y eso es claro, una ventaja muy grande. El paciente se siente más seguro. En este caso se está utilizando la arteria femoral del lado derecho, y por la técnica de Seldinger que comentó aquí maestro doctor Miguel Hernández, se introduce un catéter que va subiendo por lo que es la aorta abdominal, la aorta torácica, claro, sube, y con ese podemos llegar hasta los vasos del cerebro. Sí, cómo y no. En este caso, este es un ejemplo de unos espirales que son de platino, que se llaman coils, que recubren el aneurisma, y de esta manera, al recubrirla por dentro, la sangre ya no entra y entonces ya no se rompe. Claro. Porque realmente lo que hace que se rompa es que la sangre entra y el golpeteo en una pared que es muy delgada, que no es tan fuerte como la pared normal, hace que se rompe y explote. Entonces, una vez que se llena de coils, en este caso, claro, porque también podemos poner algo que se llama stent, sí, ya no entra la sangre y hace que ya no sangre. Claro. Es decir, se aísla de una manera muchísimo más sofisticada, pudiéramos llamarle, que lo que era antes el clipar o engrapar un aneurisma, ¿no? Que incluso yo creo que también tenía sus riesgos de ruptura en ese momento. Y tiene, ¿no?, sus riesgos. De hecho, es lo que más se hace. O sea, el procedimiento, claro, que en México se hace de más frecuencia para este tipo de cosas es el clipaje de aneurisma. Ah, de acuerdo. Este procedimiento obviamente se hace mucho más frecuentemente en primer mundo, en Estados Unidos, y ya ha tenido más aceptación. Hoy en día, pues ya los pacientes que entran a terapia endovascular en el mundo ya son mucho más algunos que los que se clipan. Esto en primer mundo. En México, claro, todavía la primera línea de manejo es el clipaje de aneurisma, realmente, claro, ya que no muchos centros a nivel nacional cuentan con este tipo de tecnología. Claro. Doctor, y es... No, adelante, doctor. Bueno, yo quería agregar algo en relación a las indicaciones. Los aneurismas que tienen un cuello más amplio, o que para el lenguaje de la terapia endovascular un ostium más grande, son los ideales para este tipo de procedimientos, porque en el procedimiento directo es bastante complicado y no se puede equipar de manera total. Entonces esto surge también como una necesidad de tratar ese tipo de aneurismas, claro, que de otra forma no podían ser resueltos. Que están mucho más amplios pues, en esta situación. Esto, bueno, lógicamente pues tiene también sus indicaciones. Claro. Y bueno, cuando consideramos que un paciente ha sido en un momento determinado pues llevado a una terapia endovascular, éxitos, doctor, de la terapia endovascular, obviamente en el ámbito de un paciente bien seleccionado y lo que va marcando la experiencia, ¿qué espera un paciente cuando se trata de esta manera? Bueno, los pacientes que se tratan con el doctor Santos en el Centro Médico Nacional, sí, claro, pues generalmente ingresan un día antes del procedimiento, estos los que no han sangrado, sí, y al otro día se preparan, bajan tempranito, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Realmente el tiempo del procedimiento es de 15 minutos a 40 minutos, una media de una media hora. Claro. Si todo sale bien, porque también obviamente, como en todo, hay ciertas circunstancias inesperadas, pues el paciente en una hora ya está otra vez de vuelta en su cama y se da de alta al otro día. Es generalmente lo que se lleva a cabo en las mejores circunstancias.
En Centro Médico Nacional, en La Raza, se están tratando de 2 a 3 pacientes semanalmente con este tipo de tratamiento. Claro. Pues yo creo que es un buen número, decíamos al principio, antes de iniciar el programa, situaciones a las que cada vez yo creo que se les da y se les brinda una oportunidad a las personas que tienen este tipo de problemas y que, bueno, lógicamente hablando de un procedimiento que pudiera durar incluso 1 hora, con todo lo que pudiera ocurrir, me refiero, ¿verdad? Que dilatar un poquito el procedimiento sería mucho mejor que hacer una craneotomía y lo que comentaba hace un momento, ¿no? Claro que sí, la craneotomía pues obviamente en manos expertas es bastante molesto para el paciente, sí, claro. Porque, híjole, que te quiten una parte de tu hueso, de tu cráneo, sí, es bastante duro de aceptar y provoca bastante miedo en nuestros pacientitos. Sobre todo. Yo creo que esa parte, la gran mayoría de las personas diría que no se quiere exponer a una cirugía de esa naturaleza, cuando pueden existir, obviamente, como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, que con oportunidad se diagnostique, que los dolores de cabeza no se minimicen, no son migraña todos, excepto que, bueno, se descarte razonablemente un problema de un aneurisma y, bueno, se atiendan en manos especializadas, en manos expertas en este sentido. Y doctor Jabel, prácticamente para ir cerrando y ya diríamos prácticamente también para concluir nuestra charla, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo les va a los pacientes en términos generales después de un tratamiento de esta naturaleza para aneurismas, doctor? Sí, bueno, yo pienso que es muy importante esta pregunta, porque realmente tanto el tratamiento como por clipaje, como por terapia endovascular va dirigida, bueno, en el caso de que el aneurisma no se haya roto, a evitar la ruptura del mismo, en el caso de que ya se haya roto, a evitar el resangrado del mismo. Y realmente es muy importante, bueno, la escala que hace un momento se mencionó en esta plática, la escala de Juniges, porque este tipo de tratamiento no va dirigido específicamente a mejorar el estado neurológico, sino simplemente va dirigido, en el caso de que el aneurisma ya se haya roto, a evitar un empeoramiento del estado neurológico que previamente ya carga el paciente. Claro. ¿Sí? Generalmente pacientes que tienen secuelas muy graves, tanto el tratamiento endovascular como el tratamiento por clipaje de aneurisma pueden lograr, podrían lograr un poco o nulo mejoramiento en el estado neurológico del paciente, ¿sí? Otra vez, repito, no va dirigido a mejorar el estado neurológico, sino simplemente evitar el riesgo de reruptura en el caso de que se haya roto, o de evitar que se rompa de primera vez en el caso de que una aneurisma que no se haya roto. Claro. ¿Sí? Y hablamos nuevamente de esa oportunidad en el diagnóstico y obviamente de que las personas presten atención a que no estamos diciendo que sea una enfermedad o un problema que no tenga graves consecuencias, ¿no? Definitivamente. Creo que esto es algo muy importante. Y bueno, pues miren, voy a leer prácticamente los últimos saludos y enviarle felicitaciones a la maestra Xochitl Romero en el puerto de Veracruz, la señora Mine, la señorita enfermera Verónica desde Cancún, Quintana Roo, la señora María de Jesús, Anita Méndez, la señora Sujei, la enfermera Rosa María, el señor Agustín, el doctor Franco Pita, anestesiólogo, el doctor Julián Vidal, la licenciada Marta Patricia Hernández, la doctora Caramón, anestesióloga, también un afectuoso saludo, doctora, el contador Armando Rodríguez, el licenciado Carballal y el doctor traumatólogo Espino Aguirre, a quienes les envío un afectuoso saludo. De hecho, tenemos aquí algunas preguntas que están asociadas, sobre todo con esto de la hipertensión arterial y la asociación con aneurismas, que se había comentado que son factores de riesgo relacionados con la presentación de lo mismo, y decían que sí, bueno, el estrés también puede estar asociado pues a formación de aneurismas. Y bueno, pues considero que las preguntas que nos han elaborado en su mayoría las han contestado nuestros invitados. También quiero enviarle un afectuoso saludo a Lupita Rosas, que también está siguiendo nuestra transmisión, justamente al señor Manuel desde Oriental Puebla, a todos quienes han seguido nuestra transmisión esta noche. Y doctor Hernández Castillo, pues para ir concluyendo nuestro programa y cerrando esta emisión, ¿cuál sería su mensaje final, alguna recomendación, doctor, para todos nuestros seguidores, para nuestro auditorio, con relación a este tema tan importante de salud, doctor? Darle importancia al dolor de cabeza. Claro. Sí, cuando una persona tiene un dolor de cabeza que se torna crónico, acudir a que se le haga un estudio correcto y pues para diagnosticar la razón de ese dolor de cabeza. Claro. Como decía Johnny, puede ser un tumor, puede ser un aneurisma, puede ser un cisticerco. La cosa es llegar a un diagnóstico,
no quedarse con que es solo una migraña y claro, se acabó. sí. Ese es uno. Otro, pues que actualmente ya con esta innovación de la terapia endovascular, que bueno, no hemos tratado aquí estos asuntos, pero sí es caro, se tiene una mejor posibilidad de lograr tapar estos aneurismas. Sí, claro. Para que no, claro. no sangren. Sí, claro. Para que no sangren antes de que sangren. Y los que ya sangraron, puedes evitar un resangrado. Y por otra parte, también la terapia endovascular nos ayuda a vencer el espasmo con la utilización de los stents, ¿sí? Porque eso puede dilatar la arteria espasmolizada y mejorar el flujo sanguíneo, que es lo que al final provoca los daños irreversibles. Claro, no tanto el sangrado. Doctor Jonathan Morgado Vázquez, neurocirujano y ya muy buen amigo de este programa. ¿Cuál sería su mensaje final, doctor, relacionado con esto de los aneurismas? Seguramente querrá enviarle un saludo afectuoso al doctor Franco, que por razones de trabajo hoy se le hizo imposible estar aquí con nosotros, pero que le mandamos un afectuoso saludo porque seguramente nos debe estar viendo y siguiendo en esta noche, doctor. Así es, un saludo muy afectuoso al doctor. Él tiene muchas ganas de venir, de hecho vamos a ver y gestionar ahí cuando puede venir. Claro, por supuesto. Pues el mensaje es siempre, como dice el doctor, hay que cuidarse, hay que tratar de no tomar a la ligera todos estos tipos de problemas, porque obviamente, como lo dice aquí Jabel, el doctor Mendoza, no es lo mismo tratar a un paciente que ya sangró a uno que no ha sangrado. Claro. Las expectativas y el pronóstico pues cambia bastante, y si hacemos diagnósticos efectivos en un buen tiempo, los tratamientos obviamente, híjole, son mucho mejores. Claro, por supuesto. Tienen mayores posibilidades, ¿no? Exacto. Y eso es lo ideal. Sobre todo. Doctor Jabel Mendoza, mensaje final para nuestro auditorio que esta noche siguió nuestro programa. Bueno, pues qué bien que se hagan ese tipo de programas, porque realmente es un padecimiento que poco se conoce. Sí. En la práctica del médico general, realmente esperamos que esto sea bastante raro. Estando en el Hospital General, en el Hospital Centro Médico Nacional La Raza, me doy cuenta de que es un padecimiento bastante frecuente, sí, muy importante. Y como bien hace rato se mencionó, cualquier sintomatología que ocasione un déficit neurológico, sí, investigarse doctor, muy extensamente, porque como bien se dijo, no solamente puede ser un aneurisma cerebral, puede ser un tumor y bueno, desgraciadamente aquí en México pues este tipo de padecimientos se llegan a tratar demasiado tarde, muchas veces, lamentablemente. Claro. Y dicen por allí que en medicina lo que no se piensa no se diagnostica. Entonces esto es lo que está diciendo justamente el doctor Mendoza. Y quiero agradecerle a Manuel Ornelas, que nos está sintonizando y siguiendo desde la Ciudad de México, un afectuoso saludo. Y bueno, el ingeniero Manuel Victoria les dice a los tres que qué programazo. Realmente le aprecio mucho al ingeniero Manuel Victoria este comentario, y nosotros vamos a presentar por favor a el invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 2 de agosto de 2019 tendré la oportunidad y el gusto también de charlar aquí con la mesa directiva precisamente de la Asociación Mexicana de Mastología a propósito de su Congreso Mundial que se celebrará en fechas próximas en el mes de agosto en esta ciudad capital de Jalapa, Veracruz. Pues quiero agradecerles al doctor Miguel Hernández Castillo esta noche su participación, doctor. Al doctor Jonathan Morgado Vázquez, que haya estado esta noche con nosotros, que ha hecho un viaje especial desde la Ciudad de México para estar aquí compartiendo con
con todos nuestros seguidores sus conocimientos, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Y al doctor Javel Mendoza, muchas gracias por participar esta noche con nosotros, doctor, y gracias también por haber hecho un viaje especial desde Ciudad de México y estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por permitirnos exponer nuestra experiencia al público en general. Claro, y a todos ustedes muchísimas gracias, a quienes enviaron sus saludos, comentarios, preguntas, felicitaciones. De verdad les aprecio muchísimo que hayan estado esta noche. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa. Recuerde usted, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Hasta la siguiente semana. Muy buenas noches. Médica Era, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica Era, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el doctor José Fortino Palafox Centurión. Neumología, cirugía de tórax y endoscopía respiratoria, cirugía torácica vanguardista y de mínima invasión. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 460A. Citas al 2281-410846. Urgencias 2288-605588. Médica Era. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Y yo estilizar mi nariz. Cirugía plástica estética y reconstructiva. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Cirugía de contorno corporal, estética facial y rejuvenecimiento facial sin cirugía. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Citas en Jalapa, Veracruz, 1410846. Y en Puebla, 2272-2727-13. Urgencias, 2281-040898. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Usted puede ser alérgico y no saberlo. Estornuda frecuentemente, respira con dificultad, le da comezón constantemente. Consulte a la doctora Laura Concepción Vidal Contreras, alergóloga inmunóloga. Aplicación de vacunas, niños y adultos. En Clínica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Hospital Ángeles Jalapa. Consultorio 460A. Citas 2281-410846. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Ruiz Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373.